Muy buenas tardes, querida audiencia, bienvenidos. No sé si ya Pablo aperturó los micrófonos para todos. Bienvenidos a este webinar del día de hoy, al cual hemos invitado durante todos estos días. Y bueno, hoy un día muy especial. En el cual tenemos un invitado a nuestro amigo, colega, colaborador, Pablo Gómez. Pablo Gómez, chileno, y bueno, queremos también rendirle un pequeño homenaje a los bomberos de Chile, dado que hoy se celebra el Día Nacional de los Bomberos de Chile. Me presento, yo soy Rubén Castillo, técnico superior universitario en seguridad industrial, tengo un par de diplomados en diferentes universidades, coach ontológico, soy el presidente de SIP Consultores Asociados y soy director técnico de SIP Academy, compañía anónima, que es nuestra plataforma virtual a través de la cual les está llegando a ustedes este evento tal cual como lo hacemos todos los días martes de cada semana. Así que sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta actividad que sin duda va a ser una bonita oportunidad para aprender de un tema que nos ocupa hoy día, que tiene que ver con el COVID-19. Eres gerente de empresa, eres director, eres superintendente, creo que es importante, eres gerente, eres empleado, eres trabajador, creo que también es muy importante que tengas esta información. A ver, Pablo, ¿puedes pasar la otra, por favor? Muy bien, este evento llega a ustedes gracias a nuestra empresa principal, SIP Consultoría Asociada Compañía Anónima, que nos sirve de sponsor, nos sirve de patrocinador a este tipo de eventos. La otra, Pablito. También nos apoya de una manera decidida Factor Gente, una empresa consultora en temas asociados a liderazgo, desarrollo de equipos, constituir equipos de alto desempeño a nivel de toda Latinoamérica. Muy particularmente tiene su base en Venezuela. La otra. Un poco para que la audiencia sepa, hemos tenido, como en todo el país, problemas importantes a nivel de conexión, a nivel de conectividad. Y bueno, estamos haciendo triangulaciones importantes con la finalidad única de que este evento llegue a todos de manera clara, expedita, de alta calidad y aprovechando en cualquiera de los casos, digamos, las virtudes que nuestros invitados tienen para compartir sus conocimientos. También síganos en nuestras redes, en toda la, digamos, la posibilidad que tienen ustedes en Instagram, SIP-Academy, en Twitter, SIP Academy, y en Facebook, SIP Academy. Por esas redes nos pueden seguir con toda libertad, que vamos a estar pendientes de lo que ustedes nos indiquen, de lo que ustedes nos escriban, y por allí, bueno, han visto cómo tenemos una publicidad bastante extendida en todas las redes de todo lo que son nuestros servicios, información de alto interés y contenido de valor para todos nuestros seguidores. ¿Ahora, Pablito? Vamos a establecer las reglas de este foro. Primero que nada, activen su nombre en su usuario de manera que podamos identificarlos en el chat con sus nombres y apellidos o sus nombres comerciales. Segundo, mantenga el micrófono en silencio, por favor, durante toda la charla. Esto va a quedar supeditado al facilitador. Él va a poder decirnos a mitad de charla o en algún momento predeterminado cuándo va a abrir los micrófonos para hacer una serie de preguntas. Retomaríamos de nuevo la exposición y hacemos una sesión de preguntas al final del evento.
Tercero, evitar tocar la pantalla si estás usando una tablet o teléfono celular, pues esto muchas veces interfiere con la calidad de la comunicación. Y cuarto, como les comentaba antes, las preguntas, por supuesto, deben ser escritas vía chat. Pueden estar escribiéndonos en el chat y nosotros vamos a estar viendo sus preguntas, sus consultas. Y como les comentaba, si el instructor, el facilitador, prevé antes responder alguna pregunta, pues él tiene toda la libertad de hacerlo, ya que está llevando el control de toda la presentación. La otra es Pablo. Ahí tienen ustedes a Pablo Gómez. Pablo Gómez, ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente. Tiene un magíster en sistemas de gestión integrado, medio ambiente, calidad y seguridad. Un hombre que es bombero desde hace, qué sé yo, unos 35 años aproximadamente. Y ha sido compañero de trabajo nuestro en diferentes países, en Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Perú, pues, y Puerto Rico. Trabajamos muchos años. Y es un hombre que tiene vasta experiencia en temas relacionados con la parte de riesgos biológicos, en este caso, porque es el tema que vamos a estar tratando, y medio ambiente. Como ustedes saben, vamos a hablarles hoy de limpieza y sanitización a nivel de lo que se está manejando en este momento en la gran mayoría de los países que desarrollan tecnologías asociadas a esta problemática del COVID-19. Así que Pablo, sé bienvenido, los micrófonos son tuyos, así que disfrutemos de esta actividad y sintámonos cómodos para manejar toda la información que nos va a estar ofreciendo. El tema de hoy, monitoreo y sanitización en tiempos de COVID-19. Pablo, bienvenido e igualmente felicitaciones por tú también ser bombero de Chile, quienes celebran hoy el Día del Bombero a nivel nacional en ese hermoso país, Chile. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Rubén, por la invitación y por el saludo. Y gracias a todos los que se han podido unir a este webinar de este día martes, que ya se está haciendo tradicional para Latinoamérica, ir entregando cada martes un tema técnico diferente. Así que, en primer lugar, les quiero enviar un mensaje de ánimo por lo que estamos pasando. Hoy día creo que no hay nadie en el mundo que no se vea afectado por esta pandemia. Y siento que cada una de estas actividades que estamos haciendo en diferentes ejes, ya sea el eje profesional, el eje personal, el eje ontológico, y yo diría que todo lo que hemos visto a través de SIP Academy todas estas semanas van ayudando claramente a poder sobrellevar esta pandemia y esta nueva forma de vivir. Yo creo que gran parte de las cosas que se han impuesto ahora en la sociedad no se van a deshacer, como por ejemplo este tipo de actividades que nos permiten trabajar, ¿no es cierto?, en diferentes países y de una manera bastante unida y dinámica, lo que estuvo disponible antes de la pandemia, pero creo que no lo estábamos aprovechando de cierta manera. Bueno, agradecer a SIP Consultores que nos permite como Technical Response desde Chile poder aliarnos estratégicamente con SIP Consultores, cosa que ha pasado, yo diría que los últimos 25 años que hemos tenido trabajos en conjunto con SIP, ya tanto se ha hecho con Rubén y con Nuruyen en diferentes partes de Latinoamérica y el Caribe, así que particularmente para mí es un tremendo honor estar con ustedes en esta tarde ya. Bueno, monitoreo y sanitización en tiempos de COVID-19. Me gustaría compartir con ustedes que hagamos esto lo más interactivo posible. Y no sé, Hortensia, ¿qué opinas tú o qué se te viene a la mente con el tema de monitoreo y sanitización en tiempos de COVID-19? ¿Qué es lo que tú entiendes o lo que más te hace sentido por el título? ¿Hortensia me escucha? ¿O Carol?
¿Tienes los micrófonos abiertos, Pablo? O que cada quien lo abra de su espacio. Les di la opción para que lo vayan abriendo cada uno. Ahí, ahí tienes a Reiner Berroterán, puedes preguntarle a ella que está activa. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, es Carol, ¿cómo estás? ¿Qué te hace sentido este tema o qué es lo que primero que se te viene a la mente asociado a temas de sanitización, monitoreo en tiempos de COVID? ¿Qué es lo que tú asimilas con el título? Bueno, considero que es el control que debemos realizar dentro de las empresas o fábricas donde estemos laborando, mediante el cual realizamos procesos de limpieza y desinfección con el fin de eliminar todos los virus y bacterias y microorganismos vivos que se encuentren en los espacios de trabajo. Excelente. Eso yo diría que es claramente lo que nos mueve hoy día. ¿Qué es lo que ha cambiado o qué es lo que hoy día genera como cierta inquietud? Es que el COVID-19 no lo conocíamos. El coronavirus y los coronavirus ya estaban, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo entre nosotros. Ahí tenemos una imagen de ello, incluso a lo que deben su nombre, ¿no es cierto?, que tiene esa forma de corona. Pero el COVID-19 hoy día nos vino a remover a la humanidad completa por varios motivos. Primero, no existía anteriormente. Segundo, no hay vacuna. Por ende, no hay proceso de inmunización que nos permita estar protegidos de manera autónoma como lo hemos hecho con otros virus. Y lo tercero, no sabíamos cómo manejarlo y tampoco teníamos la experiencia de una propagación tan violenta que en 3 meses este virus fuera capaz de recorrer el planeta de manera integral. Entonces, eso nos llevó a nuevos desafíos, a pasar por esta curva de aprendizaje que normalmente siempre existe en los temas de control de emergencia. El mundo en general ha aprendido siempre para emergencias detrás de un desastre. Muchos encargados de seguridad o especialistas de seguridad hablan de que muchas de las leyes de seguridad o de prevención de accidentes están escritas con sangre. Pese a que es un término muy duro, ¿no es cierto?, muy difícil, es sumamente aplicable a que la sociedad y nosotros mismos vamos aprendiendo, vamos experimentando fundamentalmente a través de la experiencia y a través de la vivencia personal, y eso con Rubén lo hemos podido palpar. Vamos a tocar un poco más adelante lo que pasó el 2001 con el tema del Anthrax, que yo encuentro que no sé si recuerdas, Rubén, que hubo una reacción muy similar a lo que vivimos estando en Venezuela cuando pasó lo del 11 de septiembre. Así es, Pablo. Entonces, en general, yo diría que el mundo en estos primeros 120 días ha avanzado muchísimo y queremos compartir algunas de las cosas que nosotros hemos podido aplicar desde Chile. Nos acompaña uno de los directores de la empresa también desde Chile, que es Mauricio Repeto, al cual le mando un tremendo saludo también, que nos acompaña hoy día en este webinar. Bueno, avancemos un poco en cosas básicas como para poder tener una terminología común. Y las Naciones Unidas definen, ¿no es cierto?, qué es lo que es un coronavirus. Habla que es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como humanos. En los humanos se sabe que hay varios coronavirus, de hecho existían muchos tipos anterior al COVID-19, ¿no es cierto?, que vamos a hablar después de qué se trata eso. Y causan infecciones respiratorias, que pueden ir de un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no es cierto?, como el SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Abajo está la referencia de las Naciones Unidas donde refrenda esto que acabo de mostrarles. Ahora, el COVID-19 claramente es la enfermedad. El otro es el virus que causa la enfermedad. Y el COVID-19, ¿no es cierto?, es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes que estallara este brote en Wuhan, en China, en diciembre del 2019. Actualmente el COVID es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.
yo diría la gran mayoría, son muy pocos los que no cuentan, ¿no es cierto?, con casos activos al día de hoy. Bueno, Chile particularmente, y creo que gran parte del mundo también, lleva más de 100 años que no vivía una pandemia de estas características, que como ven en esa imagen, tuviera al personal médico muy comprometido, y aprovecho de enviar un tremendo saludo muy afectuoso, si aquí tenemos personal médico en el webinar, por todo el esfuerzo sobrehumano que están haciendo tanto personalmente como familiarmente y profesionalmente para sacarnos de esta pandemia con su trabajo a diario. Es ir a meterse a la boca al lobo. Si usted los ve, están altamente protegidos, pero es parte de lo que vamos a conversar hoy día, que es necesario para que podamos controlar este virus que ha afectado violentamente a todo el mundo. ¿Cómo se propaga? Ya es importante, y no sé si logran distinguir bien el GIF que está al ladito, que muestra un poco el proceso de cómo se va propagando estos virus y cómo nosotros vamos a ser capaces de ir contagiándonos. La mayor característica que tiene este virus es que su transmisión es por contacto. O sea, vamos a tener efectos persona a persona. Y persona a persona, no de cualquier forma, sino que a través de las gotitas, ¿no es cierto?, de gotículas que son capaces de ser desprendidas de nariz y boca al toser, estornudar y hablar. Entonces uno dice, bueno, si uno no tose, normalmente no se lleva la mano a la boca, no debiera tener mayor problema. Pero ¿cuál es el punto? Que nosotros, si ustedes revisan la información científica, nos tocamos más de 40 veces la cara durante el día, de manera involuntaria, sin darnos cuenta. Entonces, desde esa acción tan doméstica de llevarnos la mano a la cara, la nariz, la boca, de tocar una manilla, de tocar el computador, el celular, ya que hoy día es un medio, yo diría, imprescindible para la vida diaria, es complejo, ¿no es cierto?, el control de esto si no tomamos medidas adicionales, como por ejemplo, yo antes de esto era impensado que tuviera un dispensador de alcohol gel en mi oficina, y hoy día lo tengo como algo totalmente normal, así como tengo un dispensador de higienizante ambiental, cosa que antes usaba un desodorante ambiental. Entonces, yo creo que esos detalles y esos pequeños detalles son los que nos van a ir ayudando a acostumbrarnos, ¿no es cierto?, a vivir con esta nueva realidad mientras generamos inmunológicamente nuestra respuesta. Estas gotitas realmente son pesadas, no son capaces de volar por el aire a mucha distancia, pero sí son capaces de ser inhaladas si uno no respeta la famosa o el famoso distanciamiento social. ¿Y de qué estamos hablando ahí? De una distancia aproximadamente de mínimo 1 metro, 1,5 metros, 2 metros es lo que se recomienda, ¿no es cierto?, para que esas gotitas uno no sea capaz de inhalarlas si es que está en un contacto estrecho. ¿Y qué se define un contacto estrecho? Estar a 1,5 metros de una persona sin protección, que efectivamente se tenga la duda razonable que esté contagiada o pueda contagiar el coronavirus. ¿Qué otro problema tienen estas gotitas? Estas gotitas no solo son capaces de que uno las pueda inhalar, sino que van a caer a objetos y superficies que rodean a las personas. ¿Cómo qué cosa? Mesas, pomos, barandillas, etc. De modo que otras personas pueden infectarse si tocan este tipo de artefactos o superficies. Entonces, ¿qué es lo complicado? Que después de que uno toca, ¿no es cierto?, esta superficie que tenía a este virus, se lleve las manos a ojos, nariz o boca. Y de ahí, si ustedes revisan, vienen las 3 medidas de profilaxis o de limpieza más recomendadas, ¿no es cierto?, en esta pandemia. Lavarse las manos, ¿no es cierto?, primero, ya sea con agua y jabón, que es lo más eficiente, y si no tiene disponible agua y jabón, hacerlo con algún tipo de alcohol gel. Protegerse los ojos, las mucosas ya de los ojos permiten el ingreso de este virus a nuestro organismo. La nariz para evitar la inhalación, ¿no es cierto?, y la boca fundamentalmente para evitar la expulsión o la propagación de este virus hacia el exterior. Partió esto a fines de diciembre y la consulta era ¿cómo hacemos la primera respuesta a COVID-19?
Y nos quedó el caos que está ahí en la imagen. Usábamos equipamiento militar para guerra química biológica, usábamos, ¿no es cierto?, equipamiento quirúrgico, usábamos equipamiento para respuesta a emergencia con materiales peligrosos, equivalente a lo que ya conocíamos con el anthrax, ¿no es cierto?, u otros virus, o utilizábamos lo que estaba utilizando el personal médico. Y aquí yo diría que particularmente en el caso de Chile, y me atrevería a decir que a nivel mundial, ocurrió una problemática asociada a una cierta confusión de cuál era el nivel de protección más apto o más apropiado para este tipo de virus. Y al no tener experiencia previa, eso nos llevó a un cierto caos. ¿Dónde creen ustedes que está la mayor problemática del tema del COVID-19? ¿Dónde está la mayor problemática asociada a esto? ¿Qué será? ¿Será lo costoso que es el tratamiento? ¿Será lo nuevo? Todo eso aporta. Pero fíjense que lo más complejo de esto tiene que ver con el tamaño que tiene este virus. Si ustedes pueden ver ahí en esa imagen que me pareció muy apropiada para poder mostrarle, poder compartirla con ustedes el día de hoy, se muestra un poco de el tamaño, ¿no es cierto?, de 0,1 micrones que tiene el coronavirus comparado con una bacteria. De hecho, es 5 veces más pequeño, que era lo que habíamos vivido con anthrax anteriormente, que ese era gran parte del problema que tenía por la manipulación genética que tenía el anthrax, era que su tamaño fue disminuido para que fuera capaz de llegar incluso al sistema respiratorio superior y pudiera llegar, ¿no es cierto?, hasta el alveolo y generar el anthrax respiratorio, que era el más complejo, pero con tratamiento de penicilina cristalina tenía un 99.9% de sobrevida, o sea, realmente mortal no era, a diferencia de lo que estaba ocurriendo con coronavirus. Ahí tenemos material particulado 2,5, una gota de sangre, ¿ya?, y material particulado 10, ¿no es cierto?, que es como el más común. Bueno, ¿qué es lo que transcurrió el tiempo, ¿no es cierto?, y hemos podido ir ganando experiencia? ¿Y qué se ha podido definir? Que es muy relevante el nivel de exposición que uno va a tener para poder identificar el riesgo al que uno está expuesto. Y por ende, todos los participantes, todos los actores, las partes interesadas que ustedes pueden ver ahí en esa imagen, tienen diferente nivel de riesgo. Claramente, el área salud, el área que atiende directamente a todas estas personas, está en la zona superior, en la zona de muy alto, en la zona roja. Acá se ha usado mucho el concepto de la primera línea de salud, que es la que está afectada, ¿no es cierto?, con este tema del coronavirus. Y ellos tienen un nivel de protección máximo. Fíjense la cantidad de capas de protección que ellos tienen, y así todo tienen una alta tasa de contagio en los centros asistenciales, porque es un estrés andar con su equipo de protección personal todo el día. De hecho, si nosotros podemos ver las imágenes de ellos, la mayoría llega a tener llagas ya asociadas a su nariz, a su frente, a sus pómulos, por el uso de lo que es protección respiratoria. No podemos comparar ese nivel de exposición con lo que tiene un policía, como lo vemos ahí en la parte superior de nuestra slide. El policía, claramente, existe la posibilidad de que él tenga un contacto, ¿no es cierto?, con una persona que tenga la enfermedad, en los controles que se están haciendo o incluso en el control que se hace en la calle para evitar que anden personas hoy día con la famosa cuarentena o la restricción social que tenemos para poder andar libremente por la calle. Pero no es comparable el nivel de exposición que va a tener un policía con el nivel de exposición que tiene, ¿no es cierto?, personal médico. Ellos se ubican más bien en la parte media, en el color amarillo. Acá en la zona inferior, ¿no es cierto?, vemos a un equipo de bomberos, de paramédicos, que va a depender del país, ¿no es cierto?, en ese caso de Estados Unidos, Nueva York, y lo está haciendo los bomberos en lo que es respuesta médica. En otros países existen los servicios de salud, el SAMU, Cruz Roja,
etcétera, ¿no es cierto? Ellos están en un nivel alto, ya, no en el más alto, pero sí en un nivel altísimo de la cadena de riesgo, y dependiendo de los efectos, de los síntomas y del desarrollo de la enfermedad, ellos también pueden saltar al extremo mucho más alto que el sector rojo de exposición. Y por último tenemos al ejército, ¿no es cierto?, que está en un nivel de exposición medio-bajo. Entonces, era relevante, antes de cuestionarnos, ¿no es cierto?, cuál era el nivel de protección, cuestionarnos cuál era el nivel de exposición. Y ese nivel de exposición, ¿no es cierto?, lo da la tarea a la cual tú estás abocado. Eso era algo que lo conocíamos ya dentro de la jerarquización de riesgo que existía desde hace mucho tiempo atrás, que habla, ¿no es cierto?, de la eliminación, de la sustitución, de los procedimientos asociados a controles de ingeniería, capacitación, procedimientos y el uso de elementos de protección personal. Pero cuando llega un riesgo, ¿no es cierto?, que se nos dispara con un peligro biológico nuevo, desconocido, claramente la tendencia es más bien a ir al caos y no recordar que ya nosotros sabíamos y tenemos herramientas, como lo publica ahí OCHA, ¿no es cierto? Y hago la mención bibliográfica de lo que yo les estoy comentando, asociado a que ya teníamos una forma y una estructura para poder seleccionar cuáles eran los niveles de protección que requerían cada una de estas partes interesadas. Y aquí hago la alegoría con lo que ocurrió en el 2001. Quise compartir algunas imágenes ahí de Rubén Urullén conmigo, trabajando precisamente en Venezuela, donde el año 2001, para el atentado de las Torres Gemelas, nos tocó la oportunidad de estar trabajando en Venezuela. Estábamos en la Universidad de los Andes, Rubén, me parece que era el lugar. Sí, positivo, Pablito, en la universidad. Estábamos trabajando ahí en la Universidad de los Andes cuando ocurrió el atentado, y solo para que se den cuenta de un detalle, nosotros ya estábamos entrenando en temas de sustancias peligrosas antes de los atentados. O sea, no era casualidad que nosotros hayamos podido llegar a Venezuela justo el mismo día que ocurrió el atentado de las Torres Gemelas. O sea, ya estábamos ahí. O sea, este tema de la preparación para armas químicas, biológicas y algún evento provocado por el hombre, ¿no es cierto?, se tenía como una alternativa asociado a los ataques de armas de destrucción masiva. Pero estos mismos conocimientos que ya teníamos, hoy día nos sirvieron y sirven, ¿no es cierto?, de manera muy importante para poder resolver las problemáticas que tenemos hoy día enfrentadas al coronavirus, teniendo en consideración lo que está aquí al costado, ¿no es cierto?, que es el nivel de riesgo derivado fundamentalmente del nivel de exposición. ¿Y qué pasó para Anthrax 2001? Exactamente lo mismo que para coronavirus. Partimos con niveles de protección altísimos. Yo me acuerdo que acá en nuestro país partimos con niveles de protección para gases, y la mayoría de los equipos respuesta estaban usando, como ven ahí, trajes de sellado completo, ¿no es cierto?, encapsulados, valvulares, que eran pensados en riesgo máximo, asociado a cloro, amoníaco, ese tipo de productos peligrosos, lo que en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, es la mejor medida. Siempre va a ser mejor, entre la duda, protegerse mucho más que protegerse menos. ¿Dónde está la gran diferencia que tuvo con Anthrax con hoy día? Que el stock de los elementos de protección personal a nivel mundial sufrió un quiebre de stock. Y eso nos llevó a tener que ocupar otras tecnologías y ojalá priorizar la higienización, priorizar la detección precoz, porque no se logra, ¿no es cierto?, cubrir al 100% de la población expuesta con los niveles de protección que debiéramos tener si es que quisiéramos protegernos de todo. Escuchaba yo a un señor, un inmunólogo, que hablaba que lo mejor o la mejor recomendación que le podía hacer hoy día al mundo era que esta pandemia nos pillara lo más sanos posible. O sea, que el esfuerzo que teníamos que hacer es de potenciar todo lo que es vitamina, llevar una vida saludable, tratar de ojalá que te pille tu organismo, ¿no es cierto?, de una manera mucho más sana para ser capaz de enfrentar inmunológicamente esta enfermedad. Y claramente Pablo, hemos visto que... Dime. Pablito, disculpa. Pillar, acá en Venezuela,
es que nos tome, nos agarre, nos coja. ¿Ok? Pillar allá en Chile, bueno, es lo mismo, pero para ellos, pues. Sí, eso está, bueno, nos toma, ¿no es cierto?, nos atrapa bajo la misma condición. Eso es un sinónimo. Gracias, Rubén, por he tratado de eliminar los chilenismos, y no decir al tiro, ni chuta, ni po, pero bueno, se me pasó, Muy se me difícil. pasó alguno. Muy, Se me pasó alguno. muy difícil, Bueno, Pablo. Adelante. después de que he tratado de hacer esta introducción, ¿no es cierto?, para contextualizar lo que queremos conversar en detalle, ¿qué cosas hemos podido identificar que son, yo diría, comunes para muchos? La detección de temperatura. Yo creo que la mayoría, ¿no es cierto?, logra identificar que haciendo lo que se muestra ahí con una pistola, ¿no es cierto?, de temperatura corporal, pudiéramos estar haciendo un buen trabajo. Si nosotros ocupamos la experiencia china, ellos consideran que el control asociado a frente no es tan óptimo, pensando en que se puede ver afectado por la temperatura ambiental. O sea, si tú vienes de un ambiente frío y tienes fiebre, puedes ser capaz de pasar, si tú lograste tener un poco tiempo entre que saliste de tu vehículo, por ejemplo, y ingresaste al local, vas a poder ingresar a la habitación sacando ese análisis de temperatura que te están haciendo para poder controlarte a nivel del ingreso a alguna tienda o algún lugar. A mí me ha tocado ser revisado, y también queda el criterio del que lo está evaluando, porque él tiene que ser capaz de discriminar, ¿no es cierto?, cuándo es complicado, cuándo no. Entonces, realmente es una solución que es mucho mejor que no hacer nada, pero si nos preguntan hoy día, claramente la tendencia está más bien por lo que yo les estoy mostrando en el centro y en el otro costado, que es una detección más automatizada y más bien asociado a nivel corporal, como es el centro, o en la muñeca, como es en la que está en el otro extremo. ¿Qué es lo que podemos lograr? Hoy día podemos tener sistemas de detección de temperatura masiva. Por ejemplo, si nosotros queremos, y usted tiene la inquietud de poder resolver este tema para el ingreso a una empresa que tiene miles de trabajadores, claramente el control manual uno a uno va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Entonces, se ofrecen estas soluciones que ya han sido probadas claramente en China, donde fue el mayor usuario de esto, además por la población mundial que tienen, claramente la cantidad de casos que tuvieron y la cantidad de afectadas fue muy superior, y plantean, ¿no es cierto?, la posibilidad de sistemas de detección como este caso que le estaba mostrando, con una cámara que además hace el reconocimiento facial masivo para todos los que están viéndose afectados, y va dejando registro de este tipo de información, donde adicionalmente usted puede darle acceso biométrico a su lugar de trabajo, etcétera, ¿ya? Y tiene una ventaja interesante: no hay que estar discriminando quién es o quién no es el que debe ingresar, sino que el sistema automáticamente va haciendo su trabajo, y con una rapidez de casi 30 a 40 personas a la vez, ya, lo que es muy bueno. Si ya queremos hacer sistemas mucho más masivos, se incorpora lo que ustedes ven ahí, que es la cámara con la identificación termal, pero además se ve esa caja negra que está atrás, que es más bien un blackout, o como una cortina que se coloca en la parte trasera de donde se está haciendo la medición, para poder ser mucho más específico y más eficiente en lo que es la medición. Y con eso ganamos velocidad, ganamos, ¿no es cierto?, precisión. Acá 0,2 grados es valiosísimo, por ende tenemos que ser lo más acucioso y lo más preciso, ¿no es cierto?, en poder entregar este dato. Con los relojes hablamos de exactitud y precisión. Lo mismo hacemos con los sistemas de monitoreo. Exactitud y precisión. La exactitud se lo va a dar el patrón que tengamos, o sea, que tenga un rango de error bajísimo, ¿no es cierto? Y la precisión tiene que estar dada porque no tenga factores de daño o factores de falla que sean importantes. Nuestro reloj puede ser suizo, pero si lo tenemos puesto mal a la hora, claramente no sirve de nada.
Entonces es relevante que tengamos consideraciones. Los precios de estos equipos van desde los $1.500, $2.000 hasta este equipo que llega más cercano a los $18.000. ¿Ya? Eso es más o menos el rango de precios que hoy día se manejan con este tipo de equipos. Si seguimos avanzando, ¿no es cierto?, con lo que es tecnología, llegamos ya yo diría, al estado del arte actual con el tema de detección de temperatura masiva, donde se incorpora, nuevamente China es el protagonista de esta tecnología, la empresa Roku, desarrolla, ¿no es cierto?, esta solución a través de unos lentes, unas gafas que son, podríamos decir, gafas inteligentes, donde además de ser capaces de medir, ¿no es cierto?, con la cámara que ustedes pueden ver al costado del policía que está ahí chino, su temperatura, él hace control biométrico, puede evaluar a 40 personas al mismo tiempo, puede tener una lista negra de personas que están con cuarentena, puede tener una lista de delincuentes y los puede mirar por ahí, puede tener placas patentes o las placas de identificación de cada vehículo, ¿no es cierto?, donde podamos identificar si el registro está al día, si está con algún encargo por robo, etc. Y en la parte inferior, ustedes pueden ver que tenemos soluciones que son más industriales, como es la minería, en ese caso una solución que se vendió acá en Chile, donde les permite tener control de inventario, tener reconocimiento de códigos QR e incluso poder generar realidad virtual con los planos de ciertos equipos, ¿no es cierto?, para poder dar respuesta profesional a las necesidades que hoy día se plantean con el tema de reconocimiento. Y por sobre todo, también identificar temperatura, que es lo que nos interesa para los tiempos que estamos viviendo de COVID. En el centro, hoy día Fórmula 1 lo está utilizando como un medio para poder hacer entrenamiento de sus pilotos de manera real, asociado a realidad virtual, y la que está en el otro extremo, ¿no es cierto?, donde está el señor con su perrito guía, donde se utiliza también para poder entregar herramientas de apoyo visual y de mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones de seguridad para las personas que andan en la calle que tienen dificultades visuales. Hasta ahí está, ¿no es cierto?, el tema de monitoreo. Rubén, no sé si querramos hacer alguna ronda de preguntas, no sé si lo hacen por el chat. Dime tú cómo es lo que nos acomoda más a todos, o seguimos y al final hacemos todas las preguntas. Sí, hasta ahora no tenemos ninguna pregunta, la gente está muy atenta a la explicación que está dando del tema, por supuesto es sumamente interesante, y yo prefiero que la audiencia, si nos lo permite, deje sus preguntas para el final. Las pueden ir anotando en el chat y luego yo las voy a ir leyendo y el ingeniero Pablo Gómez va a ir respondiendo en la medida que él le encuentre factible, ¿sí? Así bueno, que continuamos, excelente. Pablo, cuando gustes. Excelente. Entonces, como dijo Rubén, la idea es que vayan incorporando sus dudas, sus consultas al chat y las podemos ir respondiendo, ¿no es cierto? Aquí, si no hay preguntas, hay dos opciones. O está quedando muy claro o no se está entendiendo nada. Pero Dios quiera, ¿no es cierto?, que sea la primera y que podamos estar entendiendo todo lo que estamos tratando de transmitir. Y es mucho mejor, es más sano, Pablo, que aprendamos. Ya que vimos la primera etapa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la parte de prevención, porque yo diría que la identificación de temperatura es preventiva, o sea, es poder captar personas que tengan el síntoma más común o más universal, que es la fiebre. Pero el problema, ¿no es cierto?, es que esta enfermedad, aparte de todo lo que ya comentamos que tiene complicaciones, presenta también casos que son asintomáticos. O sea, tenemos personas con la capacidad de contagiar, pero que no van a presentar ningún síntoma. Y esos son los que generan hoy día la mayor cantidad de contaminación asociados a lugares de trabajo o no levantan alertas, ¿no es cierto?, para los compañeros de trabajo. Entonces, el sistema de temperatura, check, ¿no es cierto?, tiene un alto porcentaje de capacidad de control, pero nos queda un área, un % de los que están involucrados en esto, que también requieren un trabajo in situ, un trabajo que debemos asumir que efectivamente está el contagio, ¿no es cierto?, está asociado a
a que pueda haber este virus, ¿no es cierto?, en superficie o en el ambiente, y hay que empezar a hacer higienización. Y claramente, ¿no es cierto?, volvemos al mismo problema anterior. Volvió el caos con qué higienizar. Nosotros en sustancias peligrosas manejábamos desde 20, 30 años atrás soluciones descontaminantes. Y la solución E, para nosotros, era una solución bastante óptima en el sentido que es un jabón, ¿no es cierto?, que por descomposición iónica era capaz de romper, ¿no es cierto?, iónicamente este tipo de elementos y era capaz de higienizar muy bien, ¿no es cierto?, para lo que era biológico. Con Anthrax a eso se le agregó el tema del hipoclorito de sodio, si era, ¿no es cierto?, a las personas al 0,5% y si era a los equipos al 5%. Y eso diría que es lo que se manejó y se enseñó. De hecho, se recomendaba en los Estados Unidos para el control de Anthrax, es que había expuesto lugares de alta concurrencia, como por ejemplo un mall, poder hacer una aplicación particularmente de una descontaminación masiva a través de piscinas y a través de monitores de carros bomba y de escalas mecánicas, con una concentración del 0,5% directa a las personas, en una condición totalmente catastrófica. Estamos hablando de que hay una contaminación masiva de miles de personas y que no vamos a ser capaces de lograr la descontaminación con los sistemas tradicionales. Pero volvimos a lo mismo y empezamos a innovar y empezamos a tener también nuevas tecnologías. Tuvimos disponible el amonio cuaternario, tuvimos disponible este tipo de toallitas de Clorox, ¿no es cierto?, que, como está reflejado afuera, matan el 99,9% de virus y bacterias. Pero si se fija, virus tiene un asterisco porque claramente no son todos los virus, pero sí el cloro funciona. Y ahí tienen, ¿no es cierto?, una cierta receta para lo que es el cloro asociado a llegar, ojalá, ¿no es cierto?, a una concentración del 0,2%, como mínimo entre 0,2 y 0,5 se recomienda para la aplicación de, como se muestra ahí, de pomos o de manilla. ¿Dónde estuvo el problema? Que no bastó el tema de tener, ¿no es cierto?, la solución con cloro, sino que se agregaron nuevos agentes, como los amonios cuaternarios, que son buenísimos, pero que empezaron a afectar, ¿no es cierto?, o a tener directa problemática asociada a las personas. O sea, las personas no podían estar expuestas a este tipo de productos, pese a que son muy buenos y son muy eficientes. Ya con un uso permanente, ¿no es cierto?, van generando un daño desde una irritación, desde provocar una dermatitis química, ¿no es cierto?, hasta otros daños crónicos ya comprobados. Acá vino mucho la moda del uso de túneles sanitarios. Entonces se hacía pasar a la gente por estos túneles sanitarios y ahí se le aplicaba, ¿no es cierto?, este tipo de productos, lo que Naciones Unidas ha reiterado que recomienda no utilizarlo, ya que considera que es más perjudicial el impacto que se está provocando en las personas, ¿no es cierto?, con la aplicación de este producto químico versus el beneficio que les podría traer. La recomendación es que usted pueda tener áreas de confinamiento con su ropa, tenga los procedimientos de que pueda dejar sus zapatos fuera. Está demostrado, ¿no es cierto?, que los zapatos son un ente, un agente multiplicador de esto muy grande. Voy a pedir disculpas, voy a tomar un poquito de café. Pablo, aprovecho para hacer un aporte allí a lo que estás comentando. Acabo de leer un estudio que me pareció bien interesante, donde se habla que el 40% aproximadamente de los contagios que se están dando en sitios donde hay movilidad de personas tiene que ver con los zapatos, con la transferencia del virus a través de la suela de los zapatos. Por eso es tan importante lo que estás comentando ahora. Así que debemos considerarlo como un punto neurálgico a la hora que estemos intentando controlar el riesgo de contagio. Eso tiene dos soluciones muy potentes. Tiene la solución de los pediluvios o los sistemas que están diseñados para poder colocar los pies
a través de una superficie, ¿no es cierto?, que tiene un producto de estas características, ya sea un hipoclorito de sodio o un amonio cuaternario, pero además, ¿no es cierto?, en la casa lo recomendable o en lugares donde se permita, ¿no es cierto?, es efectuar el cambio del zapato, dejarlo fuera, ¿no es cierto?, del lugar donde hay concurrencia masiva y ingresar, ¿no es cierto?, con una condición más limpia. Esto se usaba muchísimo y se usa en lo que es control de sistemas alimenticios y se conoce como barreras sanitarias. De hecho, los pediluvios y generar sistemas de limpieza en zapatos, botas, cambiarse ropa, es algo, como les digo, que se usa hace muchos años. ¿Dónde está la diferencia? Que no encontrábamos el link de ahora tener que usarlo en, ¿no es cierto?, los lugares de trabajo o, peor aún, tener que estar haciéndolo en el hogar, donde uno cree que efectivamente está bastante más seguro. ¿Ok? ¿Dónde estuvo el problema de esto? Siempre generaba una posible solución, esto genera un posible problema. Se empezaron a masificar el uso de este tipo de cosas. La EPA, ¿no es cierto?, que es la Agencia Federal del Medio Ambiente de los Estados Unidos, generó un instructivo para el uso de este desinfectante, donde habla del paso 1, verifique que su producto esté aprobado por la EPA. Claramente, EPA es una agencia que tiene el control en los Estados Unidos del 100% de este tipo de productos, que no es nuestra realidad en Sudamérica. Aquí en Chile lo que más ha ocurrido hoy día es que encontramos casos donde se ha falsificado el alcohol, y no sé si en Venezuela, Rubén, han tenido esa experiencia de encontrar sistemas de higienización que hayan sido falsificados. No sé si han tenido noticias de eso. Sí, sí se ha tenido noticias, incluso no solo los productos. De hecho, tú vas a encontrar gente sin experiencia, sin conocimiento técnico ni conocimiento, digamos, clínico de experimentos, que están fabricando cualquier cantidad de soluciones sin ningún tipo de récord sistemático, tú sabes, donde hay un orden, donde hay una teoría, donde hay una investigación, una conclusión, y definitivamente eso al final termina siendo un desastre desde el punto de vista preventivo, ¿no? Claro, yo diría que por lo mismo el primer paso, Estados Unidos puede tener cosas buenas, cosas malas, ¿no es cierto?, como todos los países, pero en temas de seguridad han llevado la vanguardia con Europa, ¿no es cierto?, por muchos años, y dentro de eso el primer paso es que usted tenga la posibilidad de garantizar que ese producto haya sido autorizado, ¿no es cierto?, por el gobierno para poder ser distribuido y que tenga un sello de garantía. Como les dije, aquí en Chile la venta de alcohol gel se tornó un negocio donde lo que costaba antes, no sé, $5, hoy día está a 20, $30, 5 litros de alcohol, lo que era impensado. Pablo, fíjate que acá una de las cosas que está sucediendo es que prácticamente en casas normales, incluso en casas humildes, vamos a encontrar gente fabricando supuestamente desinfectantes, supuestamente elementos químicos para la desinfección, ese tipo de cosas, incluso para la limpieza, por sumergidos en una crisis compleja en donde, digamos, la necesidad económica juega un primer lugar, y entonces mucha gente que no tiene mayor conocimiento de estos temas encuentra una oportunidad de entrar por allí a generar algo de ingreso fabricando este tipo de productos. Entonces, cada vez más ilegal ha proliferado de una manera importante y son productos obviamente no confiables. Claro, la autoridad en general han abierto la posibilidad, por ejemplo, de generar alcohol gel haciendo una mezcla de alcohol puro con glicerina, por ejemplo. Pero yo diría, y entendiendo, ¿no es cierto?, la realidad de toda Latinoamérica, si a mí me preguntan hoy día, el mejor elemento y el más económico tiene que ver con el agua y con el jabón. O sea, ser capaces de higienizar lugares con agua y jabón, después saltar a hipoclorito y después buscar otro tipo de soluciones más avanzadas, yo diría que va en directa relación a calidad versus precio y la efectividad que podemos obtener con un agua y jabón es maravilloso. O sea, yo diría que es insuperable. Los jabones concentrados para la loza tienen esa característica de ser muy buenos para lo que es la destrucción iónica. De hecho, esa es la forma con que ustedes pueden ver que rápidamente sacan la grasa, ¿no es cierto?, de la cocina,
pero eso también se reaplica a lo que queremos, que es romper, ¿no es cierto?, la barrera celular que tiene el virus y matarlo. El paso 2, seguir las instrucciones. Claramente es vital, o sea, usar el principio de seguridad, se habla de un principio que es de la pertinencia. Usar las cosas para lo que fueron diseñadas. Siempre cuando caemos en el error de usar, ¿no es cierto?, una piedra para martillar, la mesa para subirnos a cambiar una ampolleta, después uno dice un accidente y uno dice, oiga, tuve mala suerte. No, no estamos cumpliendo con el primer precepto de la seguridad, que tiene que ver con la pertinencia, o sea, usemos las cosas para lo que fueron diseñadas. Y en este caso, lo que se pide, ¿no es cierto?, es que usted sea capaz de leer las instrucciones, y en esas instrucciones sepa, ¿no es cierto?, que efectivamente está diseñado para ese tipo de producto, lo que está hecho para personas, lo que está hecho para superficies lisas, ¿no es cierto?, etcétera. El tercer paso, limpie la superficie previamente. Claramente la idea es que usted pueda ser capaz de lavar la superficie, ¿no es cierto?, y limpiarla de manera previa. Siga el tiempo de contacto. Ese es otro dato interesante. La gente siente o cree que vamos a tener un uso permanente para toda la vida. No, esto se aplica y tiene que ser reiterado. ¿Ya? El uso o el efecto es por donde dura, ¿no es cierto?, el producto activo en la superficie, y eso en un par de minutos el producto higienizante se evaporó y perdió su capacidad, y eso significa que hay que volver a limpiar. O sea, esto es un proceso, acá se está recomendando casi cada 1 hora, si tienen ambientes muy visitados, de reiterar lo que es la higienización. Usar guantes y lavarse las manos, claramente para no entrar en contacto con este tipo de productos. Y por último, guardarlos bajo llave, pensando que siempre las sustancias peligrosas para los niños tienen un cierto imán, ¿no es cierto?, que los atrae para poder meter las manos y trabajarlas. Entonces es mejor sociabilizarlo con ellos, decirles dónde están, dejarlos con llave y mostrarles que eso les puede generar algún perjuicio. Pese a todos estos grandes esfuerzos que se han hecho, ¿no es cierto?, no estamos exentos de tener problemas, y como vemos ahí, 3 personas murieron y una quedó ciega después de beber desinfectante para manos en Nuevo México. Esa noticia es de hace 3 días atrás, 27 de junio del 2020. O sea, lamentablemente, pese a que se hacen campañas, ¿no es cierto?, y se trata de evitar este tipo de cosas, ¿no es cierto?, igual ocurren este tipo de accidentes. Y les quiero mostrar, ¿no es cierto?, las noticias de Chile, donde no estamos exentos a esta realidad. Lo siguiente es muy preocupante, pero se puede resolver con información. Un 64% aumentaron las intoxicaciones por cloro. La mayoría son accidentes relacionados con el mal uso del elemento, por utilizarlo en exceso o también por mezclarlo con otros productos, generando entonces gases altamente dañinos. ¿Cuál es la manera correcta de desinfectar el hogar? María José Purches nos va a contar. Son los actuales imprescindibles en el hogar. Bueno, el cloro. Clorogel y el lisofor. Ay, el SIF, porque también como que siento que limpia más. Para el baño, la cocina, incluso en alimentos, los productos de limpieza se han transformado en el bien más preciado en tiempos de pandemia, y la desinfección de superficies ya es casi una rutina de todos los días. Le echo cloro y antigrasa y a veces lavalos. El Quick, el SIF y el cloro, las 3. Ya, los mezcla. Los mezclo. Es tan automático que pocas veces lo cuestionamos, pero son prácticas altamente dañinas y cada vez más peligrosas. Así lo detalló el último estudio del Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica. Solo en marzo hubo 435 intoxicaciones por cloro, un aumento de un 64% con respecto al mismo mes del año pasado. Es su uso en exceso y las mezclas el error más habitual. La gente a veces piensa que por mezclar más de un desinfectante va a lograr una mejor eficacia, y eso no es así. Y ejemplos hay varios. Si usted combina cloro doméstico con algún removedor de sarro, el resultado será gas cloro. Lo mismo ocurre si lo junta con jabón desinfectante. Si la mezcla contiene amoníaco, creará cloramina, químicos peligrosos que si los aspira le traerán más de un malestar y, en el peor escenario, la intoxicación. Yo ocupo una cucharadita de cloro en 1 litro de agua
Con 3 hijos en casa, esta es la fórmula de Karima desde hace un tiempo y la manera correcta recomendada por los especialistas. En general, la recomendación que hay es al 0,1%. ¿Qué significa esto? Es tomar el cloro que yo compré en el supermercado y tomar entre 1 o 2 cucharaditas y eso diluirlo en un litro de agua. Sirve también para limpiar alimentos, aunque para esto hay productos especializados. 5 minutos y luego se enjuaga con bastante agua y se deja estirar. Si hay niños en la casa, fundamental es no dejarlos a su alcance. Recomendaciones sencillas, no menos importantes, cuando entre los hallazgos el 44% de los afectados por el cloro son menores de 12 años. El cloro, sobre todo si está en una botella de bebida, es demasiada tentación para un niño. Es muy posible y probable que el niño se lo tome y le queme el esófago. Vómitos, irritación de garganta, dolor abdominal y cefalea lidera la lista de síntomas causados por el mal uso de este artículo y sus derivados. Evitarlos es simple, no hay que improvisar cuando lo que buscamos es la salud de nuestra familia y el hogar. Lo siguiente... Bueno, yo creo que queda bastante claro con el video la problemática que tiene esto, la mezcla de elementos que uno puede creer que son beneficiosos al mezclar amonio con cloro, pese a que muchas veces ya se había mezclado anteriormente para hacer limpiadores. Aquí existía un limpiador que se llamaba amonia-cloro, pero como vieron ahí se genera cloramina, que es un producto bastante más complicado, y la gente además creía que era mucho mejor aplicarlo con agua caliente, lo que generaba vapores con este producto y el daño era irreversible, incluso la muerte. Entonces, para cerrar, ¿no es cierto?, esta primera fase de lo que es higienización con productos líquidos, es una buena solución a nivel doméstica, pero una mala solución o no una muy buena solución para las personas. Entonces, evolucionamos, ¿no es cierto?, a la siguiente fase, que es sistemas de higienización con ozono. Y para poder entenderlo, ¿no es cierto?, me gustaría también que puedan ver un corto video que muestra cómo funcionan estos generadores de ozono y cómo logran, ¿no es cierto?, efectuar la higienización y cómo se obtiene el ozono desde el oxígeno del aire. Se fijan ahí va el flujo de oxígeno, que es lo que va capturando desde el aire, se ioniza. Como fundamentalmente en el aire y en la superficie. Entonces, el ozono era algo que también nuevamente nos dimos cuenta de qué cosa, que el ozono era algo que ya se usaba. No era una innovación tecnológica usar ozono para los tiempos de COVID, ¿no es cierto? Pero se usaba, por ejemplo, aquí en Chile, que es muy famoso el tema de la piscicultura o el cultivo de salmones, se usaba pensando en el virus ISA, que fue un virus que afectó violentamente lo que es la producción de salmones, y ya existían todos estos procesos de higienización con ozono. Pero vuelve a tener, ¿no es cierto?, la consideración o la alerta de que si el ozono le pudiera causar problemas o daño, ¿no es cierto?, a la persona, en este caso al trabajador, ¿no es cierto?, en su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuánto es lo que se requiere para higienizar en base a lo que recomiendan las Naciones Unidas? ¿Y cuánto es lo que a nosotros nos hace daño, ¿no es cierto?, para la salud. Las Naciones Unidas dicen que con una concentración de a lo menos 0,02 partes por millón, lo que es poquísimo, o sea, estamos pensando que una parte por millón es una parte de volumen de aire de 1 millón de partes que están en el lugar donde usted está, y aquí estamos pidiendo 0,02 partes por millón, una concentración bajísima, pero que es capaz de
provocar el efecto que le mostré en el video anterior. En Chile, la legislación dice que es 0,08 para una jornada laboral de 8 horas. O sea, estamos 4 veces por debajo de lo que podría afectarle a un trabajador, ¿no es cierto?, en la exposición a ozono por este tipo de equipo. Europa es más restrictivo, habla de 0,05 partes por millón, y Estados Unidos habla que durante las 8 horas nunca se va a poder sobrepasar las 0,1, es un poco más abierto, pero tiene que ver con el tipo de uso. Dice si va a haber alta renovación de aire o alto consumo de aire versus poco consumo de aire. Y esos son como los parámetros que se utilizan. Nosotros hoy día, particularmente lo que estamos desarrollando como Technical Response acá en Chile y para algunos países de Sudamérica, son las soluciones asociadas a lo que vieron de detección de temperatura masiva, ¿no es cierto?, ya sea con la tecnología de Rocket, que son las gafas, o lo que tiene UniView, que es la identificación masiva de temperatura y biométrica, y lo que está haciendo 3F, que es una empresa europea, ¿no es cierto?, de las cuales somos representantes, que está haciéndolo a través de SanoSystem, que era lo que yo les mostré el video hace algunos minutos atrás. Ya se nos ha ido pasando rápidamente el tiempo, ya son las 5:12 de la tarde, por ende me quedan algunas reflexiones finales y que podamos empezar a compartir algunas consultas, dudas y preguntas y dando el cierre ya de esta jornada. Me gustaría destacar, antes de salirme del ozono, que hay información técnica de las Naciones Unidas donde lo considera bastante más eficiente y eficaz que el hipoclorito, con pruebas de campo realizadas, ¿no es cierto?, y validan, ¿no es cierto?, el tema del ozono. ¿Cuál es la limitancia, cuál es lo importante? Que seamos capaces de medir las concentraciones y de garantizar de que mantenemos ambientes que no sobrepasen estos niveles de concentración para no afectar a nuestros compañeros, ¿no es cierto?, o a los trabajadores que van a estar disponibles, ¿no es cierto?, para utilizar estas tecnologías. Paul Combs es un dibujante que es bombero y que desde que tuve la posibilidad de ir a la feria de Indianápolis en FDIC, por ahí por el 2014, me impactó mucho la capacidad que tiene de reflejar, ¿no es cierto?, los problemas y llevarlos a través de una imagen a lo que estamos viviendo hoy día. Y claramente esto refleja lo que viven los equipos de salud a diario cuando salen a la calle. O sea, hoy día considerar que puede haber un problema o que es como una exageración el uso de una máscara como la de Lord Vader, ¿no es cierto?, para protegerse, claramente tiene que ver con parte del susto, del miedo, del pánico que nos ha provocado a todos esta situación. Y bueno, la compañera lo queda mirando como que, bueno, too much es como demasiado. Y si ustedes se fijan, la computadora dice mantente a salvo y sale una rayita con el coronavirus ahí abajo. La segunda, muchas veces le queremos transmitir a la gente que está todo bien y que esto no tiene problema y estamos protegidos de esa forma. Yo diría que hoy día, cuando no conocíamos este peligro nuevo, pasamos por esta fase de tener niveles de protección altísimos. Hoy día, como lo vimos en la presentación, va a depender mucho del nivel de exposición y de la tarea que uno haga, de cómo se expone y cómo se protege. Es importante, sí, que si vamos a estar trabajando y protegiendo al personal que tengamos a nuestro cargo, o si somos equipos de respuesta a emergencia, la comunidad, seamos capaces de ser coherentes y que todos tengan, ¿no es cierto?, el mismo nivel de protección, y no que algunos tengan un nivel y otros tengan otro nivel de protección. Eso lo he visto en muchas imágenes donde acá el otro día molestaban y decían que los políticos tenían las N95 y los trabajadores de la salud solo tenían mascarillas que eran quirúrgicas. ¿Okay? Lo tiraron en modo de broma, pero en la práctica es importante ser capaces de ser coherentes en eso. ¿Ok? Si se fijan, hoy día la gran pelea que tenemos es el coronavirus, ya el COVID, de ahí sale la muerte, ¿no es cierto?, anunciando
que con él es nuestra nueva batalla, hasta que suene la campana. Que la ganemos depende, ¿no es cierto?, de con qué nivel de seriedad seamos capaces de incorporar estas nuevas tecnologías. Esto mismo, que más de 33 personas a esta hora de diferentes partes del mundo están dedicando su tiempo a poder actualizarse y recibir información para poder sobrellevar esta crisis, yo creo que demuestra que vamos a ser capaces de ganarla, pero no basta los esfuerzos particulares, son esfuerzos comunes que nos van a llevar, ¿no es cierto?, al éxito en esta pandemia. Y como lo mencionaron al principio, no puedo terminar esta charla, este webinar, sin hacer y destacar a todos los bomberos y bomberas del mundo. Hoy día celebramos nuestro día como 30 de junio, ¿no es cierto?, basado en la fundación del Cuerpo Bombero de Valparaíso en el año 1851. Hoy día cumplimos 169 años de vida a una institución, como Rubén me dio bastante más años de servicio, que ingresé en el año 91, a la fecha ya me hacen 29 años participar con Bomberos de Chile, y yo creo que este dibujo vuelve a definir, pero claramente, quiénes son bomberos. Son bomberos de carrera, son bomberos voluntarios, son blancos, son negros, son mujeres, son hombres, ¿no es cierto?, porque vamos a hacer todo este trabajo. Es la hermandad, ¿no es cierto?, de las hermandades. O sea, yo diría que compartimos, y con Rubén compartimos también esta pasión y esta carrera, ¿no es cierto?, de ser bomberos. Y bueno, con Mauricio, que también está, y con muchos más, con Félix, que también nos hemos encontrado, que han participado de bomberos, ya sea en Venezuela o en otros países del mundo. Esta pandemia la superamos cuidándonos, quedándonos en casa, si podemos, ¿no es cierto? Los que no podemos tenemos que salir a trabajar, pero tratando de quedarnos lo máximo en casa y más unidos que nunca. Los pandas están en vías de extinción, los osos polares, los tigres de Bengala y los voluntarios. Así que cuidemos a los voluntarios, tratemos de integrarnos a este tipo de actividades, y con este último mensaje cierro y agradezco la oportunidad que me entrega SIP Consultores y SP Academy a través de Rubén, de Uruguén, y quedamos disponibles, ¿no es cierto?, para poder ir resolviendo las consultas o las dudas que se han generado en base a el chat. Muchas gracias, Pablo. Excelente tu intervención. Creo que la audiencia, me atrevería a decir que se ha nutrido de manera importante hoy con la abundante información que nos has traído, y sobre todo lo actualizada que está y cómo está yendo el mundo hacia esas nuevas tecnologías desde el punto de vista de la aplicación, pero no desde su uso. Como tú bien dijiste, muchas de ellas las hemos estado usando a través del tiempo. Quizás en Venezuela ha sido más complejo, porque hablar en Venezuela del tema biológico era de alguna manera estigmatizado, dada la condición país en este momento, desde el punto de vista político, social, cultural. Es un tema que hemos venido trabajando durante muchos años, como tú bien lo dijiste, y qué bueno que tú nos muestras desde tu mirada en Chile, y bueno, por la gran experiencia que tienes a nivel de otros países, que podemos seguir adelante, avanzando, aprendiendo en este tipo de aplicación. Yo quiero agradecer a la audiencia al haber estado ahí con nosotros. Agradezco también las preguntas que nos han hecho, que te las voy a leer ahora, para irlas respondiendo poco a poco. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Excelente intervención, excelente muestra a través de tus sentidos. Conozco de tu sensibilidad, conozco de tu apertura para este tipo de temas, este tipo de condiciones. Así que no tenía ninguna duda de que iba a ser una charla amena, rica en información, y además que va a quedar disponible para nuestra audiencia y para quien guste en nuestro canal de YouTube. Ya dentro de unas 48 horas ya lo van a tener colgado en el canal. Vamos a comenzar entonces con las respuestas, con las preguntas. Rafael Rivas nos pregunta: si no hay cloro en polvo, ¿se puede usar cloro líquido y aplicar al área a desinfectar?
Bueno, es una excelente pregunta, Rafael, porque el que se debe usar es el cloro líquido y no el cloro en polvo. Tiene características diferentes de aplicación el cloro en polvo, pese a ser productos muy similares. Uno es cloruro de calcio y otro es cloruro de sodio, pero el comportamiento que tiene el cloro en polvo no es el mismo que tiene el cloro líquido. Aquí estamos hablando de hipoclorito de sodio, es líquido. El cloro que está hecho para piscinas no tiene la misma efectividad que el líquido que ya hemos mencionado. Así que esa sería la respuesta para Rafael. Gracias, Pablo. Queremos recordar a la audiencia, por favor, de mantenerse en la sala, porque vamos a requerir tomar una fotografía final de este momento y asimismo compartir otra información que nos queda, que la estamos dando para después del periodo de preguntas y respuestas. María Eugenia nos dice, a la hora de monitorear, ¿cómo se hace con los casos asintomáticos? Yo creo que tú referiste alguna información acerca del tema, pero puedes complementarla, Pablo. O sea, la estrategia mundial con los asintomáticos tiene que ver con la aplicación de test rápido y test PCR. Test rápido va a ser capaz de poder identificar con un nivel de falla importante, pero marca la tendencia si la persona estuvo contagiada o está con el contagio activo. Entonces, detecta, ¿no es cierto?, si la persona generó los anticuerpos, eso significa que ya se había infectado, o está desarrollando la enfermedad con una alta carga viral. Entonces, el procedimiento es test rápido. Si es que el test rápido sale positivo, pasar a un PCR, que es un test ya asociado a sangre, o en este caso, el más utilizado en terreno es la tórula que se está metiendo a través de la fosa nasofaringea, se saca una muestra y se lleva al laboratorio. Hoy día aquí en Chile, para mejorar el proceso, se está utilizando un test asociado a saliva, que todavía no comienza, pero que tiene bastante más utilidad que lo que es el PCR. Pero solo es eso con los asintomáticos. El tratamiento, lo más óptimo, es la cuarentena por 14 días, donde es una cuarentena preventiva, tomando las medidas de profilaxis en la casa, de estar aislado en la casa, no tener contacto con la comida, no tener contacto con los utensilios. Ojalá que esa persona tenga la mayor autonomía para higienizar sus cosas y que no haya contacto entre persona y persona, o lo más posible en el interior del hogar. Eso es lo que podría yo contestarle asociado a los asintomáticos. Muy bien, gracias, Pablo. Hortensia Fajardo, felicidades a los bomberos de Chile. Honro, respeto y admiro a los bomberos. Para mí son unos héroes. Yodalis, una interesante, amena conversación. Pablo, muchas gracias. Reiner Berroterán, excelente información. Nos dice Félix Carrillo, muy buena exposición de Pablo, felicidades en tu día del bombero. Luis Pulido nos dice, gracias por la información, bastante nutritiva. Ley Jorlis, excelente, gracias. Hortensia de nuevo, una excelente información, cada día aprendemos más para protegernos y prevenir, muchas gracias. Omaira Márquez, una de nuestras expositoras que nos ha acompañado en otro webinar, absolutamente técnico y actualizado, completamente interesante y muy útil en los actuales momentos. Muchas gracias. Felicitaciones por el Día Bombero en Chile. Mauricio Morales, excelente charla, gracias por la invitación. Estudiantes, gracias a don Pablo y SIP Academy por esta excelente intervención, ya que es muy útil en este momento. Espero sigan haciendo estas conferencias. Te digo, estudiantes, que todos los días martes a las 4 de la tarde vamos a estar con estos webinars, y incluso el jueves 9 vamos a tener uno también internacional con la empresa William Hazard Control de los Estados Unidos, hablando de los temas referentes a incendios. Luis Pulido, todos debemos hacernos la prueba, así no presentemos síntomas, ya que no sabemos quiénes tienen o no la enfermedad. From 819, muchas gracias desde Uruguay, es una persona que desde su teléfono no lo tenemos identificado acá, nos escribe. Rosemary Rosario, muchas gracias. Luis Perales, excelente ponencia, gracias, feliz día del bombero.
Chávez Q, muchas gracias desde Venezuela y excelente material de ponencia. Tenemos una pregunta de la Susana Delgado, una gran amiga profesional del área. Nos dice, hace un comentario, nos dice, con el uso de agua y jabón como medida efectiva y más económico, otros elementos a usar cuya eficiencia no se ha determinado, puede generar a las organizaciones incurrir en gastos innecesarios. A ver, Pablo, ¿cuál es tu opinión? Sí, claramente. O sea, hoy día yo diría que no hay que inventar la rueda ya está inventada, hay que generar soluciones y generar más bien el hábito de aumentar la cantidad de veces que uno se lava las manos. Se recomienda lavarse las manos cada 1 hora o aplicarse alcohol gel, y yo diría que ahí está el 90% de la solución. Llegar a bañarse cada vez que uno llega del trabajo, cambian los hábitos. Antes uno se bañaba al otro día en la mañana, hoy día a lo mejor es mucho más eficiente dejar la ropa afuera, directo a la lavandería o al lavadero, y bañarse cuando uno llega a su casa antes de entrar en contacto con otras personas. Yo diría que son medidas que son mucho más eficientes que estar invirtiendo a lo mejor en elementos que no van a ser capaces de resolver el problema. Tenemos un comentario de Leyorlis. Hay que trabajar fuertemente en implementar la cultura preventiva. Sin duda alguna, estimada Leyorlis, si no tenemos cultura preventiva en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras instituciones, es muy difícil abordar la temática del coronavirus, y definitivamente no hay una manera distinta que a través de la prevención. Y esa prevención ya no pasa por gente como Pablo, que es especialista, quizás como otros colegas, sino pasa hoy día, la prevención pasa por el papá, por la mamá, por la abuela, por el tío, por el hijo, por la tía, por el tío. O sea, uno de los cambios más importantes que el COVID-19 está generando como cambio cultural y social es que ya la seguridad no es exclusiva de expertos, no es exclusiva de quienes somos profesionales en el área. Hoy día la seguridad se metió en nuestras casas y o la tomamos o sencillamente podemos vernos afectados por el COVID-19. ¿Qué opinas, Pablo? Totalmente. O sea, yo creo que no hay otra opción, y hay una pregunta que hacía Rafael Rivas asociado a que ciertos productos son conseguibles en Venezuela. Todos los productos que yo le mostré, SIP es distribuidor de esos productos en Venezuela, a través nuestro. Entonces, hoy día es logísticamente los inconvenientes que todos conocemos para poder llegar con los productos, pero técnicamente es factible. Así que si tienes interés, Rafael, te contactas con Rubén o con Uruyen y podemos hacer el análisis de cómo hacer llegar equipos si es que te interesan. Pero todos los que yo les mostré están disponibles a través de las representaciones que tiene Technical Response y a través de nuestro partner, ¿no es cierto?, que es SIP. Y había otra consulta que decía Luis Pulido, donde nos decía si todos debemos hacernos la prueba así no tengamos síntomas. Luis, es complejo porque las pruebas van a salir positivas después de los 4 o 5 días que tú hayas tenido la suficiente carga viral para que el examen detecte que tú estás positivo. Por ende, tomarse un examen sin síntomas hoy día en ninguna parte del mundo se ha estimado como una buena alternativa, a no ser que tú tengas la duda razonable de tener un contacto estrecho con más de 5 días con una persona, ¿no es cierto?, a más de 1,5 metros, a menos de 1,5 metros, sin protección, y que tú tengas la duda razonable que sea del área médica o que esté contagiada, ¿no es cierto?, con COVID. Pero hacer el examen sin tener esa previa no da mucho efecto. Sí, lo que se hace hoy día es que se basa mucho en lo que es el diagnóstico clínico, lo que hace un médico para poder determinar a posterior hacer un examen PCR, aparte que los exámenes no son automáticos, entonces se demora bastante el resultado. Y si tú tienes los síntomas, vas a sentir antes los síntomas que el resultado que el examen te podría entregar. Así es, absolutamente así es, Pablo, gracias. Tenemos otro comentario de Mauricio Repeto. Hola, excelente exposición. Solo agregar que es importante tener trazabilidad en nuestros procesos diarios, como ha indicado Pablo. Sin duda alguna, la trazabilidad es uno de los elementos más importantes que nos lleva a seguir, digamos, todo lo que va transcurriendo y pasando, si es en un área de trabajo,
si es en el hogar, si es en una industria y así sucesivamente. Rafael Rivas nos agradece la respuesta y la aclaratoria, y Luis Pulido de nuevo nos da las gracias por la aclaratoria. Vamos a pasar a la otra lámina, Pablo. Gracias por responder las preguntas. Gracias a nuestra audiencia por hacerla. Cuéntame. La última aclaración, oportunidad en base a lo que comentaba Mauricio. Todos estos equipos que yo le he mostrado, los que son de monitoreo, de detección, tienen la capacidad de mantener esa trazabilidad. Por ende, tú puedes dejar registro y puedes tener, ¿no es cierto?, la opción de revisar qué está ocurriendo o ver cuánta gente entró, cuántos entraron que marcó con alerta, etcétera. O sea, tanto la trazabilidad de las personas como los procesos es de vital importancia para que esto pueda seguir teniendo un buen efecto. Perfecto, Pablo. Por favor, si puedes tumbar la presentación tuya para que aparezcamos todos en la pantalla y le tomamos la fotografía. Y después continuamos con el resto, ¿te parece? Ya la tomó. Por favor, a todos enciendan sus cámaras para que todos nos podamos ver en completo. Allí creo que los tenemos a casi todos. Toma, Jorge. La mejor sonrisa, por favor, porque ya estamos tomando la fotografía. Pablo, te puedes sonreír, no hay ningún problema. Listo. Bueno, estamos ajustando un momentico aquí. Sigan sonriendo, por favor. Lo que pasa es que nadie sabe la verdad, pero estamos en una clínica. Estamos transmitiendo desde una clínica en la ciudad de Caracas. Uno de nuestros directores está hospitalizado acá y yo estoy en la mesa donde él consume sus alimentos. Desde ahí estoy transmitiendo con un suero aquí al lado. Le están poniendo ahorita un gel en un brazo. Y entonces oyen que la puerta abre, cierra, enfermeras entran. Así que bueno, es un poco valiéndonos los recursos que tenemos disponibles. Listo, tomada la foto. Pablo, vuelve a subir la presentación para poder continuar con el resto que nos queda. 33 personas en la sala, lo cual nos parece excelente y estamos muy agradecidos por eso. Me gusta tu oficina, Pablo, se ve muy bonita. Sí, le dimos duro. Le dimos un toque bomberil para resaltar a Bomberos de Chile con 169 años. Muy bien, aquí entonces para la audiencia, si al visitar nuestra página web de SIP Academy, recuerden que el webinar, SIP Academy no es un webinar. SIP Academy es una plataforma donde se montan los webinars, pero es una plataforma de soluciones educativas. Van a encontrar cursos con diferentes títulos muy relacionados al COVID, una sección de ellos. Van a encontrar cursos de incendio, van a encontrar cursos de ambientales, cursos de gestión humana. Pasa la otra, Pablo, por favor. Y van a poder bajar de allí lo que ustedes consideren conveniente. Le vamos a anunciar los próximos webinars que tenemos para la semana que viene. Vamos a entrar directamente al día 7. Vamos a tener una conferencia súper importante que nos tuvo asustados hasta hoy, porque nuestra doctora psicólogo había estado enfermita y ya hoy saltó y nos dijo, sí, voy a mi webinar, sí, quiero hacerlo, estoy comprometida con esto, que nuestra gran amiga, la doctora Mayra Márquez, nos va a hablar de un tema súper importante. Sexo en cuarentena, un tema de relaciones. Creemos que es un tema que va a aportar bienestar a la familia. La cuarentena a todos nos saca de nuestro esquema y nos pone en un espacio en donde a veces no sabemos habitar, no sabemos cómo estar en ese espacio. Y en julio 14 vamos a tener equipos de desempeño superior en
digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de equipos de trabajo, equipos que generan nuevas ideas, equipos que generan nuevas soluciones en las organizaciones. Pero se me pasaba a indicarles que el día 9, porque ahí tenemos un pequeño error. Julio 7 es realmente el martes anterior. En vez de ser, sí, es julio 7, perdón, el error es mío, pero en julio 9 vamos a tener en la mañana, a las 9:30 de la mañana, vamos a tener un webinar internacional también, como les decía, con la empresa William Hazard Control de los Estados Unidos. Va a estar con nosotros el ingeniero Juan Pablo Covarrubias, haciendo una disertación muy interesante de todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías en la parte de protección, combate y supresión contra incendios. Y el día 14 vamos a tener también entonces este webinar de equipo de desempeño superior con la empresa Factor Gente, quienes son especialistas en el tema. Por la otra, Pablito. Y bueno, ahí, sin duda alguna, ya la foto del grupo la tomamos, nos adelantamos un poquito porque a veces la gente se va rapidito. La otra, Pablo. Pero se maneja igual con el teclado, ¿no? Tenemos un micrófono por ahí abierto. También les preguntamos a nuestra audiencia, a nuestros amables seguidores, qué temas les gustaría que tratáramos en este webinar. Ya tenemos copado hasta el día 9 de agosto, así que ustedes pueden proponernos temas y vamos a desarrollarlos, ¿ok? Nos pueden escribir por el chat o por las cuentas individuales que tenemos en las redes. Pablo, ¿pasas la otra, por favor? Ahí igualmente síganos por nuestras redes, por favor. Ahí tienen por Instagram todas nuestras cuentas, por Facebook y en nuestra página web de SIP Academy, como la dictamos al inicio. La otra, Pablo, por favor. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Pablo, muy agradecido, no solo por tu disertación acerca del tema, sino por habernos dado el soporte tecnológico que desde Chile nos pudiste dar, mostrando todo de allá, porque aquí habríamos tenido muchísimo trabajo y muchas dificultades para poderlo mostrar. Así que en nombre de todo el equipo de SIP Consultores, de SIP Academy, muchísimas gracias. Y a toda nuestra audiencia, igualmente muchas gracias. No sé si quieres decir algo al cierre, Pablito. Sí, solo dar las gracias, ánimo, vamos a salir de esto, tenemos que estar unidos los profesionales que estamos dedicados a esto, los responsables, tenemos que apoyarnos, pero agradezco la oportunidad tanto que da Technical Response, de que yo pueda compartir, ¿no es cierto?, nuestra experiencia y además de poner a disposición tecnologías, ¿no es cierto?, para todo Sudamérica, que hoy día son tan necesarias para combatir este coronavirus, que parte por el distanciamiento social, quedarse en casa, lavarse las manos, y de ahí hacia arriba, ¿no es cierto?, todos los esfuerzos que podamos hacer son contribuyentes a que esta pandemia termine pronto. Muchas gracias por la oportunidad, Rubén. Estamos disponibles para poder seguir aportando en esta alianza estratégica entre SIP y Technical Response, uniendo Latinoamérica. Muchas gracias. Dale, amigo. Un abrazo fuerte. Igualmente un abrazo a toda la audiencia. Muy amables por haber aceptado nuestra invitación. Y nos vemos el próximo martes con el tema Sexo en Pandemia, un tema de relaciones con la doctora Omaira Márquez. Un abrazo, feliz tarde y nos vemos pronto.